vamos a meternos de lleno en una de las ideas más chocantes que existen sobre la vida y la muerte. La idea de que morir, lejos de ser un final, podría ser en realidad una victoria. ¿Cómo es posible llegar a esa conclusión? Pues vamos a analizar una perspectiva que desafía todo lo que solemos pensar sobre qué es vivir y qué es morir. La pregunta que lo inicia todo es esta, y es una auténtica paradoja. Para la mayoría, la muerte es pérdida, es el final del camino, pero ¿y si no? ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de alguien para ver el acto de morir no como una tragedia, sino como una ganancia? Y aquí tenemos el origen de esa idea tan radical. Viene del apóstol Pablo y fue escrita hace casi 2000 años. Pero claro, para entenderla de verdad no basta con leer la frase así en frío. Necesitamos meternos en la piel de quien la escribió, en su vida, en su contexto y en su forma de ver el mundo. Pues empecemos por ahí, por su vida. Porque esta perspectiva tan optimista sobre la muerte no surgió de la comodidad o de la teoría. Nació, sorprendentemente, del sufrimiento más extremo. A ver, en el momento de escribir esto, Pablo no está en un despacho. Está encarcelado, probablemente en Roma, esperando un juicio que, tiene toda la pinta de acabar con su ejecución. Esto no es filosofía abstracta, es la conclusión de alguien que está mirando a la muerte cara a cara. Y ojo, que esta no era su primera crisis, ni mucho menos. Su vida fue una cadena casi increíble de adversidades. Según él mismo cuenta, fue apedreado, sobrevivió a 3 naufragios, pasó hambre y frío, y se enfrentó a peligros constantes por tierra y por mar. Lo crucial aquí es que su visión de la muerte no nacía de ignorar el sufrimiento, sino precisamente de haberlo vivido en carne propia. Y aquí está la clave de su mentalidad. A pesar de todo el dolor físico y el peligro, él mismo afirma que su mayor carga diaria no era su seguridad personal, sino la preocupación por todas las iglesias. O sea, su propósito iba mucho más allá de su propia supervivencia. Cuando decía vivir es Cristo, se refería a una vida entregada por completo a una causa más grande que él mismo. Para entender su mentalidad hay que hacer zoom hacia afuera, ver el panorama completo. Desde su perspectiva, la vida no ocurre en un vacío. Se desarrolla en medio de un conflicto cósmico, una guerra que no se lucha con espadas, sino en el plano de las ideas. Esta imagen lo ilustra a la perfección. No es una guerra de ejércitos, sino de valores. A un lado vemos las armas de división, la crítica, el miedo, la vergüenza, y al otro las armas de unidad, el amor, la paciencia, la bondad. Para Pablo, cada decisión del día a día era en realidad tomar partido en esta batalla. Él mismo lo define así. Una batalla espiritual. Las fortalezas que había que derribar no eran castillos de piedra, sino patrones de pensamiento, ideologías y valores que él consideraba destructivos. Su vida, por tanto, era una campaña activa en este campo de batalla de ideas. Bien, con este contexto sobre el propósito de su vida, podemos volver a la pregunta central. Si vivir es Cristo, ¿por qué morir es ganancia? Para ello, hay que entender qué significaba la muerte en su sistema de creencias. La perspectiva de la fuente sobre esto es muy concreta. La muerte no es un paso inmediato al cielo o al infierno, no. Se describe como un estado de total inconsciencia, como un sueño profundo sin sueños. La idea se apoya en pasajes que dicen que los muertos nada saben. Morir es sencillamente descansar. Y aquí está la ganancia. Si la muerte es un sueño inconsciente, el tiempo deja de existir para la persona que ha muerto. Su siguiente momento de consciencia no es un segundo después, ni 100 años después, es directamente la resurrección en la segunda venida de Cristo. Así que para Pablo, el deseo de estar con Cristo no significaba flotar en el cielo tras su ejecución, sino cerrar los ojos en la muerte y abrirlos instantáneamente, desde su perspectiva, en el día de la resurrección. Era un atajo para saltarse todo el sufrimiento intermedio. Entonces, si la muerte era una ganancia personal, ¿qué sentido tenía seguir viviendo? Aquí es donde la visión del futuro impacta directamente en el presente, porque la vida tenía un propósito comunitario que era urgente. La lógica que se propone es esta. La misión principal no es solo la salvación individual, es construir una comunidad tan unida y diferente que sirva de ejemplo. Al practicar la humildad y la justicia, se genera unidad. Y esa unidad se convierte en el testimonio más poderoso para el mundo exterior de que el mensaje es real. Y los mayores enemigos de esta misión no venían de fuera, sino de dentro. El orgullo y la ambición egoísta actúan como espinas que dividen a la comunidad. Rompen la unidad desde dentro y debilitan el mensaje. Por eso, la mayor preocupación de Pablo en la cárcel no era su propio cuello, sino que estas fuerzas no destruyeran a la comunidad que tanto le había costado construir. Y todo esto converge en una conclusión poderosa. La combinación de un propósito claro, una visión de la muerte como un descanso y un fuerte sentido de comunidad da como resultado una vida sin miedo a la oposición.
Así que el punto crucial es este. El miedo se desvanece cuando sus cimientos son demolidos. Si la comunidad te apoya, si crees que la victoria final en esa guerra de ideas ya está asegurada, si el sufrimiento se ve como un honor y la muerte como un simple sueño antes de la victoria, ¿qué queda por temer? La oposición externa pierde su poder intimidatorio. Y con esto terminamos nuestro análisis, pero la reflexión no acaba aquí. Esta visión del mundo, forjada en la adversidad hace milenios, plantea preguntas muy pertinentes para hoy. ¿Qué consideramos ganancia en nuestras vidas? ¿Cómo nos enfrentamos al sufrimiento? ¿Y cuál es el valor que le damos a la unidad en nuestras comunidades frente a la ambición individual? Una perspectiva que sin duda nos invita a pensar.